Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los machetazos dejan eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. Prepárate para entrar en la arena, donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. Comenzamos. Hoy, querido público, no vamos a hablar de un gladiador enmascarado, ni de un peleador de artes marciales, ni de boxeadores. Hoy, el viaje es hacia un lugar donde el sol pega fuerte, el aire huele a mar y café, y donde el ring fue drama, el sudor fue telenovela, y los héroes eran tan queridos como pelea al final de los 70s. Hoy, desde México, tierra del santo y el pancracio, nos lanzamos hasta Brasil. Hey, Macale. Sí, Brasil. Porque si tú creías que ahí solo había samba, caipiriñas y fútbol, pues prepárate para conocer el show donde los golpes eran televisados con horario estelar y la gente llamaba enojada a las estaciones porque eles roubaron a luta do mochinho. Si no lo dije bien, gente que habla portugués, me van madres. O sea, le robaron la pelea al bueno. Estuve investigando un poquito y sí, la gente se enojaba de que ¿por qué perdió el bueno, mami? Estaba tan mediático este pedo que se saturaban las líneas de teléfono. O sea, había gente queriendo marcarle a su tía, yo qué sé, y estaban tan saturadas las líneas de gente marcándole a esta televisora de no mami, ¿cómo que perdió el bueno, hijos de su? Enojadísimos, güey. Se lo tomaban tan en serio como el fútbol, güey. Y yo no tenía idea de que esto sucedía en Brasil. Para mí Brasil era samba, caipiriñas, y MMA y fútbol. Aún, ¿sabes? Capoeira y ya, ¿sabes? Y hey, man. Sí, o sea, María, yo, y ya, güey, ¿sabes? O sea, no sabían más de esto, cabrón. No puedo hacer más los dientes para arriba, güey. Ese güey tenía... Sí, no, sí, con que el mandril no se le... El mejor futbolista que han parido el mundo. Y nació en Brasil. La dentadura más famosa. ¿Ronaldinho o Ronaldo? Ronaldinho, para mí. Puedes decir quien quieras del mundo, pero... Ya no sé tanto de fútbol como para... Pero ese güey demostró que no es... Puedes llegar hasta donde quieras, pero si no te estás divirtiendo, la verdad no vale la pena. Si viera... Lógicamente, donde más pagan por tu pie... ¿Es un billete? Así llegó lejos, ¿eh? Hoy hablaremos de una época, una fiebre, un fenómeno nacional que marcó generaciones. El Telecatch. Ese espectáculo de lucha libre brasileño que encendió las televisores y los corazones de millones. ¿Te mama mi acento portugués o qué? Yo creo que es mi acento que no sé ni, o sea, ni siquiera cómo se habla bien el idioma, güey, pero que más me mama hacer, güey. Mira, te voy a leer el siguiente párrafo así. Me mamó el personaje nuevo. Sí, güey, me mama hacer la voz de portugués, güey, porque no tienes que hacer como el tonito, güey, ya todo suena a portugués. Mira, ahí te va. Un show que comenzó con entretenimiento dominguero se convirtió en un fenómeno pop. ¡Órale, traductor! E termina sendo objeto de culto, nostalgia e sim, também de controvérsia. Porque, Joshua, já te imaginarás que se mezcla show business com televisão estatal em plena ditadura, algo vai explotar. Me mama hacer este acento, güey, te lo juro, güey. Pero ya, vamos a darle la seriedad que se merecen. Tiene el tono del personaje, ¿eh? Un ruso en Brasil esta noche. Pues varias rusas había ahí, ¿eh? Así que ponte cómodo, porque esta historia arranca en los años 60, cuando Brasil buscaba llenar su parrilla televisiva, y lo que encontró fue un ring. Y dentro de ese cuadro mágico, se libró una guerra que aún vive en la memoria de quienes vieron a Ted Boy Marino convertirse en leyenda, a C. Oro, infundir terror al público, y al público comerse el show enterito como si fueran mexicanos creyéndose el cuento del chupacabras. Sí, no, ¿cómo se creían esa madre? Ay, nomás de ahí. El fanatismo hasta dónde puede llegar. Es durísimo. Fue como la niña Paulette de su época. No, sí fue real, Di.
Y para mí que fue una cortina, no, pues estaba el pinche bulto ahí a un lado en las entrevistas y, ay, no la encontramos. Es como de, güey, ¿dónde está ahí atrás? O sea, pues, si fue verdad, hay una disculpa. Si no, chinguen a su madre. Todo comenzó con una necesidad. En la década de los 60, la televisión brasileña estaba en plena expansión. Las familias comenzaban a tener su primer televisor, una caja enorme de bulbos en blanco y negro, que era más un mueble que tecnología. Y los canales competían por llenar la programación con contenido barato, efectivo y sobre todo popular. Como cualquier otra televisora de la decía, no más, no. El fútbol era rey. Las telenovelas ya mostraban músculo, pero algo faltaba, algo con acción, drama, buenos contra malos y finales que emocionaran a la abuelita, al tío, al chamaco y hasta el vecino que se colaba a ver la tele. Dame permiso. Suena bien rancherote, güey, me sale. No, síguela así. No me sale esa madre. Síguela así, güey, es que así empiezas, güey, ya después. Ya después te sabe y todo natural. El del Francis Spinning, güey, llegando. La clase de speed. Sí, güey. A huevo. Ahí es donde entra el catch. Una versión importada de lucha libre europea, sobre todo de Francia y Alemania, que se parecía al wrestling estadounidense, pero con un aire más teatral y caballeresco. Ahora bien, lo que Brasil hizo fue puro arte de tropicalización. Tomaron ese catch técnico y lo pasaron por el filtro del drama latinoamericano, el carisma carioca y el gusto por lo exagerado. El resultado fue un monstruo hermoso llamado Telecatch Vulcan. Nació en 1965 en la cadena TV Excelsior y desde su primer episodio reventó el rating. La fórmula era irresistible. Héroes rubios de mandíbula perfecta, villanos caricaturescos, árbitros que parecían sacados de una comedia, narración épica y hasta la bizarra, pero popularísima, lucha de ños. Lucha de ños. Que era un espectáculo aparte. También hay en Estados Unidos, también hay en México, o sea... No, fue aburrido porque pues haciendo lo mismo entonces. Qué bonito y demás luchadores aquí mencionados en los distintos programas. El qué malito, güey. El qué malito. Era un circo. ¿Se das cuenta que el qué malito es el equivalente al penta de Octagon? Es decir, tal cual es como su archinémesis, así como su contra. Ok. Bueno, o sea, sí, o sea, el Pentagón nació como el villano rival en su momento hablamos de eso. Era un circo completo. Y lo mejor, Joshua, es que la gente se lo creyó todito. No había internet para spoilear nada, así que para el amo de casa, el taxista, el jubilado, esas luchas eran reales. Cuando C. Ogro pateaba a Ted Boy Marino por la espalda, la gente llamaba por teléfono a la televisora a insultar al villano. Literal. Hubo reportes de gente que iba a las puertas de la estación a esperar a los luchadores para reclamarles. Algunos tuvieron que salir disfrazados. Sí, güey, así tal cual. Otros dicen que eran bofeteados por señoras furiosas en la calle. En Brasil, el kayfabe no era secreto, era religión. Mientras tanto, los productores felices tenían oro puro en sus manos, un show que costaba poco, se grababa en un estudio, usaban talento local o importado barato y generaba números dignos de telenovela. Sí, era un negociazo, güey. Empecé así, investigué un poquito más a fondo sobre como el Apollo Turbine. Era un negociazo, güey. O sea, no. Sí, está impresionante el dinero que sacaban de esta madre, güey. Entretenimiento, así. El entretenimiento, güey. Claro. Ahora, te preguntarás quién estaba detrás de este fenómeno. Uno de los pioneros fueron Carlos Cotarec y Ademir da Silva, promotores que mezclaron el mundo del circo, el teatro popular y el deporte. Tenían claro que la lucha libre no tenía que ser verídica, tenía que ser verosímil. La presentación lo era todo. Música dramática. Sí, era así como el productor, güey. Casi lo escuché. Que lo hagan ellos. ¿Sí o no? No, es que sí. A ver, No, que sea, Ok, gracias. que sea, pero, como dije, pero... Verosímil. Sí, dije, ok. Siento me arrepentiría. Hasta Es que se escucha como... dije, Sí. Sí, así tal cual. La presentación no era todo. Música dramática, comentaristas que hablaban como si narraran la final del mundo y personajes que se construían entre el mito y el humor. Y aquí empieza un patrón que, si me preguntas, sigue vigente en todo el wrestling. Cuando el público quiere creer, no importa que sea ficción, lo vive como verdad.
¿Nunca viste un video de un gringo que está chillando? Es como una conferencia y dice: "Es real para mí, chingada madre". Y todos, sí, para nosotros también, pero pues, relájate, ¿no? Tranquilízate, güey. Relájate, Está lindo, pero no tanto, güey. Sí, sí, es real Sí, para todos, altera, güey, para todos es real, pero sabemos que no, pero sí. No me la engroses tan duro, güey. O sea, Ahora, mira, para que entiendas más o menos cómo está la cosa. En México, el santo llenaba cines y estaba sí. en Japón, el gigante Baba llenaba arenas como ídolo nacional. Sí. En Estados Unidos, la WWF, o sea, 3W, acuérdate, La federación. apenas empezaba a formar al Bruno Sammartino, que es uno de los más grandes luchadores que han existido. Y en Brasil, Ted Boy Marino era el héroe del pueblo, aunque su acento fuera argentino. Sí, o sea, igual que era como que importaba a la gente y cositas así, como, este vato lo hace. Pero de todos modos también era parte del personajismo, güey, que tenía que existir dentro de las luchas, güey. Sí, pues aparte, en ese entonces, aunque estuvieran tan separados, como que, aguante del episodio del Macho Man, que cuando sacó el yeah, fue porque un argentino jugaba a ser como un bárbaro, como un cavernícola, dobló una varilla como que lo mordió y lo dobló, y le hace, yeah. Y entonces el Randy, pues, siendo de Estados Unidos, ve un güey de Argentina y dice, no mames, le voy a copiar ese pedo. Entonces, por más que no estuviera en internet, entonces tenían sus maneras de... Toda acción corresponde a una reacción. Pues sí, completamente. O sea, tenían sus formas de saber qué estaba ocurriendo allá, qué estaba ocurriendo allá, qué estaba ocurriendo en todas partes, güey. De algún modo tenían su propia red de comunicación, ¿sabes? En todo momento. Ok. Así nació Telecatch, un Frankenstein hermoso, hecho de televisión. Ethernet. Pues sí, dicen que hay un cablezote así por debajo del mar, así desde Europa hasta América, así, cabrón. Bien cabrón de eso. Dicen. Que no existe el Wi-Fi, que es un cablezote ahí por todas Pues partes. de todo en rocas. Exactamente, sí, está O sea que debería tener señal en el mar. en teoría. Bueno, si no hay como un faro ahí que trae una antena roja, pues a lo mejor no, pero... Bueno. Y justo eso, vamos a conocer... Es que depende de qué punto del mar, o sea... Si me dices que te vas al punto más alejado de la Tierra, pues no, los haciendo más cercanos son los de la estación espacial que están ahí, güey. A visitar las islas que están hasta la punta de la riata, güey, como las Flores y esas madres. Así hay una isla que se llama, está hasta la... más abajo de Argentina, Chile y esos lados. Se llama Las Flores. Hablan otro idioma y demás cosas. Está... Ah, no sabía que existía una isla que se llamaba Las Flores. Sí. Tenga ahí por ahí tiempo. Perdón. Bueno, y justo eso vamos a conocer en el... Ya. Quedó en... ok. Así nació Telecatch, un Frankenstein hermoso, hecho de televisión, sudor, actuación y una pizca de circo. Pero todo fenómeno necesita rostros, necesita antagonistas, necesita estrellas que hagan vibrar al público. Todo espectáculo necesita protagonistas, y si el Telecatch fue una novela del cuadrilátero, Ted Boy Marino fue su galán indiscutible. Nacido en Argentina, Mario Marino se mudó a Brasil buscando fama como actor, pero encontró la inmortalidad en el ring. Él era rubicito, carismático, era el babyface por excelencia, era como el Cody Rhodes de ese momento. Su especialidad no era un movimiento complejo, sino su secuencia de aviocinio, donde giraba a su oponente sobre los hombros antes de azotarlo. Un movimiento simple, pero que enloquecía al público. Pero lo que realmente convirtió a Ted en leyenda fue su capacidad para... Te voy a poner a leer el siguiente, ya te dije. ¡Oh! Me estoy riendo de que tengo que la cagues, pues. Pero güey. lo que realmente Perdóname. convirtió a Ted en leyenda fue su capacidad para vender el drama. Sí, el santo era mito, Blue Demon era músculo, Ted Boy era el galán de telenovela que sabías que nunca iba a dejar que el malo se quedara con la chica. Pero, para que el héroe brille, necesitamos villanos dignos del odio colectivo. A huevo. Y Telecatch los tuvo. Y vaya que los tuvo. C. Ogro. Para que sepas cómo se escribe. Ok, sí pensé que con C de casa, dije C ogro o hard reference. Sí. Pero También conocido como El Ogro, era un hombre grandote, con pinta de leñador loco y movimientos toscos que usaba la fuerza bruta como máscara registrada. Era el equivalente brasileño del Thor blanco, mezclado como con el jorado de otra. Te voy a mostrar una imagen de cómo estaba y vas a ver ahí la referencia. Ok. Del Thor blanco mezclado con el jorado de Notre Dame. Le gustaba patear por la espalda, escupir al suelo y romper las reglas. Y la gente lo odiaba con pasión. ¿me estás diciendo que su movimiento especial incluyó un escupitajo al suelo? Más bien cuando le hablaba al público, antes de ofenderlos,
Les mentaba la madrecilla. Tu madriña, ¿sí? Tu madrecilla, así tal cual. O Cobeiro, o sea, el sepulturero. Ok. Ajá. O Cobeiro. O Cobeiro. Un Undertaker, pero Brasileño. brasileño. De hecho, muchos de esos personajes son Basados. basados así de... bueno, estaba el rey de Brasil, güey. O sea. Sí, güey. Un luchador con maquillaje mortuorio que aparecía con una túnica negra y los ojos vacíos. Tal cual. Sombrero. No me acuerdo si en la presentación que lo vi traía sombrero. Su entrada al ring era casi ritual. Como si fuera un ente salido del infierno. Decían que practicaba magia negra. Y sí, Joshua, como estamos diciendo, No tiene nada que ver con... ¿Cómo se llama este personaje? Y no es el que estás pensando, no. Es el otro que tiene la cara roja. The Boogeyman. el Boogeyman. El Boogeyman. no Muy, tiene nada que ver. muy exclusivo. Por no decir el nombre del verdadero, güey, o sea... ¿Lo ocupó decir? Dilo, pues qué. El Enterrenator, güey, que fanaticó a todo el mundo y que es pieza clave dentro de la empresa. Ahora como coach y voceador de la empresa. Este vato básicamente fue el Undertaker de Brasil. No mames, es un dinosaurio esa madre, güey. Era. El verdugo. Es que el verdugo. O el clásico rudo despiadado con una máscara de verdugo medieval. Entraba con capa, cadenas y a veces hasta con un hacha de utilería. Era brutal, silencioso y calculador. Daba miedo real a los niños. Les advertía. Este era. ¿Estás diciendo que salió Nacho Libre como el calladito o el Es silencio? que dijiste el Boogeyman, güey. Yo güey, me quedé así como de. Espérate que termine. Porque este vato era el Boogeyman de Brasil, güey. O sea, llegaba con los niños y se les acercaba y les decía: si no te portas bien, güey, Martina. Ah, chi, güey. ¡Ah, se mamó! ¡Nos engañó, güey! A lo mejor, cabrón. Y si les decía, pues portas bien. Era el silencio de Nacho Libre. El silencio de Nacho Libre, güey. Calladito, te ves. Sí. El Fantomás. Tal cual. Fantomás. Así como. Fantomas. Así. Ok. Inspirado por el mítico antihéroe francés del cómic Fantomas. Ya ves que, como hemos visto, por ejemplo, con el Fray Tormenta, que también se inspiró justamente. Ok. Ahorita que hablamos de Octagon también se inspiró de otro personaje de una película Octagon. que se llamaba The Octagon. O sea, The Octagon, así tal cual. Fantomas fue de los pocos enmascarados en la escena. Se vestía completamente de blanco, con un aire de sofisticación y misterio. Era más neutral, a veces técnico, a veces rudo. Así salía Sabu también en un tiempo cuando quería ocultar su identidad. ¿Quién? Sabu Así sabía cómo se tapaba con la misma túnica blanca. El antihéroe cool. Entonces, si Ted era Superman, Fantomas era Batman. Era como... Era alguien que podía rayar entre el bien y el mal, dependiendo de qué tuviera que hacer. Lo que se le hinchara un cacahuate, pues él sabía lo que le convenía. Otros nombres icónicos de esta marca fueron Aquiles, personaje basado en el héroe griego con una toga romana y entrada épica. El Espantado, el espantapájaros, con máscara cosida, ropa rasgada y movimientos erráticos. Era como una mezcla de terror rural con lucha sin tras y cuadritos. Sí. Si estaba chiquín en esa época, dices, a la chica. sí, completamente. Y Caveira, un tipo... Caveira. Te lo digo con el acentiños. Un tipo con cara de calavera pintada que aparecía salido de un videoclip de Sepultura y su especialidad era el miedo. También por ahí, Un Misfits aventándose un tiro, güey. por ahí también un güey que era como una momia, cada uno así, salía todo así, vendajes y dije, Güey, no había imaginación en ese entonces para dar el auge. o sea, Pero había gente que quería ver algo, güey. O sea, como que agarraban mucho de la cultura pop del cine y lo traspasaban a... lo que salía en ese momento en la tele, güey, para la gente era icónico. Ah, no mames, se lo trajeron de... Sí, Te inventaban un choro, ¿no, güey? A lo mejor lo sacaron aquí a 2 horas, güey. Mira. estaba aquí a la vuelta. Trae la máscara, güey, y ya, pues ya. Le gustan los putazos, güey. Pues ya es como el Fry, o sea, padrecito de verdad, y hasta que un güey lo vio, fue como de, ¿cómo que eres padre, güey? Sí, bro. Pues es que
Y sí, Joshua, estos nombres hoy suenan como si fueran parte de un festival de lucha libre gótica, pero en su tiempo llenaban teatros y hacían llorar a los niños. Pero, como toda gran producción televisiva, Como aquí el Santo, Blue Demon y demás, carnal. güey, la otra vez vi Diferente producción, pero... la otra vez vi la película del santo contra las momias. Que se les ve la crema ya. Y decía, ¿cómo no veían eso, güey? Pero pues no, la magia del cine de aquel entonces. O sea, No había la tecnología para editar ni para tener el vestuario lo suficientemente bien adaptado. sí, pues, Y bien escondido a la hora del movimiento que te lanzaban estos pendejos, pues ya se rompió, pendejo, porque me acabas de lanzar a la verga, güey. tenía que tener mucho cuidado. ¿Cómo quieres que sobreviva Con lo apretado, que güey? veía, completamente. Pero como toda gran producción televisiva, detrás del escenario también había otro tipo de lucha. Egos, rivalidades reales, censura y decisiones polémicas que afectaban hasta la cuenta de 3. Y es que, aunque en la pantalla el bien siempre vencía el mal, en la vida real el show tenía que convivir con una dictadura militar, con censura en los contenidos y con el dilema de hasta dónde podía fingirse un golpe sin que alguien terminara herido de verdad. Si algo caracteriza a la lucha libre en cualquier parte del mundo, es su capacidad de reflejar la sociedad en la que se practica. Y el caso del Telecatch brasileño, y eso no fue la excepción. Mientras en la pantalla los luchadores representaban una lucha de buenos contra malos, el Brasil de verdad vivía una lucha silenciosa contra la opresión. Desde 1964 hasta el 85, Brasil estuvo gobernado por una dictadura militar que controlaba los medios, censuraba los contenidos y reprimía cualquier mensaje que sonara a crítica. Y aunque Telecatch no era exactamente político, su existencia como espectáculo en vivo y ruidoso se lo hacía inevitablemente político. Ahora bien, se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión abierta y en los tiempos donde la prensa no podía hablar libremente, la gente encontraba en el ring una forma de escape emocional. Pues como todo, o sea, era tu circo maromol. Sí, espectáculo a final de cuentas, o sea... Sí, pues era la manera en la que, o sea, estás reprimido y... Pero me estás hablando de un pinche telenovelas como espectáculos, güey, o sea... Sí, justamente. Así mero era O esto. sea, la que la gente hablara a la estación de estos güeyes. Güey, ¿por qué le hizo esto? Fue Que fueran ahí a la trampa. O estación y sea, todo el pedo, sí, claro, o sea... Pues era una manera, como dicen, de escapar de su realidad, o sea, de sentirse que pertenecían a algo más, ¿sabes? que eran parte de ese gremio en el cual estaban siguiendo. Soy de vamos. ¿Querías gritar contra la injusticia? Podías hacerlo cuando el ogro hacía trampa. ¿Sentías impotencia por lo que pasaba en las calles? Canalízalo viendo cómo Ted Boy se levantaba una y otra vez tras recibir patadas ilegales. El sistema te aplastaba. Aquí tenías un héroe que cada domingo le ganaba al abusador frente a millones de testigos. Cada domingo, cabrón. El cuadrilátero se volvió un microcosmos del país. Un espacio donde los golpes eran coreografiados, pero las emociones eran reales. Ahora bien, vamos a la marmaja del asunto. Como cualquier fenómeno masivo, las controversias no tardan en aparecer. Ok. ¿Era real o era mentira? La gran pregunta que se hacía todo Brasil y que generó reacciones intensas. Algunos periodistas comenzaron a señalar que las peleas eran montadas, lo cual desató furia entre los fans, que sentían que les estaban llamando tontos. Hubo reporteros agredidos por insinuar que Ted Boy no peleaba de verdad, y peor, hubo luchadores que respondieron con demandas o amenazas físicas porque en Telecatch defender el kayfabe era cosa seria. Los militares veían el Telecatch como un arma de doble filo. Por un lado, era entretenimiento puro y una herramienta de distracción nacional. Por el otro, tenían miedo de que la violencia inspirara revueltas populares o que algunos personajes fueran interpretados como metáforas políticas. Se censuraron ciertos nombres de luchadores, por ejemplo, personajes que hacían alusión a la muerte, al castigo o a la revolución, fueron suavizados. Se prohibieron promos o diálogos en vivo, todo debía pasar por un guión y ser aprobado con antelación. Se redujeron los tonos agresivos en la narración y los comentaristas no podían usar frases como justicia o abuso sin supervisión. Pues básicamente a lo que va a llegar México en unos meses. Y claro, también había sospechas, nunca confirmadas, pero sí rumoreadas, de que algunos promotores eran informantes del régimen y que ciertas rivalidades se decidían no por la historia, sino por conveniencia política. Algunos talentos comenzaron a cuestionar el rumbo del espectáculo, denunciaron malas condiciones laborales, bajos sueldos, favoritismos e incluso censura interna.
A varios simplemente los borraron del mapa mediático. Uno de los casos más recordados fue el de Capeiro, quien fue despedido tras hacer una promo donde, según los censores, insinuaba que el sistema estaba corrupto. Su personaje fue eliminado del programa sin explicación. Entrevistas posteriores de él diría que yo luchaba contra los villanos en el rey. Lo voy a decir. Yo luchaba contra los villanos en el rey. Traductor aquí abajo, por favor. Pero afuera me enfrenté al verdadero hombre. Palabras de él. Oh, cielos. Los problemas no quedaban solo entre bastidores. La narrativa misma fue transformándose por exigencia de los censores. Las luchas dejaron de ser sangrientas, golpes demasiado fuertes o armas dejaron de permitirse. Se eliminaron los finales polémicos, nada de técnicos perdiendo por trampa, ni árbitros corruptos. El bien siempre tenía que triunfar. Y pues bueno, no sé si tú eres familiar. Era una forma simbólica de reforzar la idea del régimen. El orden siempre se restablece, la autoridad nunca falla, los buenos ganan porque el sistema funciona. Básicamente, la dictadura convirtió a Telecatch en propaganda con spandex. Sí, tal cual estaba así como bien controladote. Y así, entre golpes teatrales y silencios impetuosos, el Telecatch fue sobreviviendo en el filo de la censura y la popularidad. Pero como todo gran espectáculo, eventualmente el telón tuvo que caer. Lógicamente. Todo lo que sube. Pensé que ibas a terminar tu Esto no acabó aquí. Y esto va directo a Telecatch Montilla. Y el último suspiro del cuadrilátero más exagerado de Sudamérica. Todo lo que sube tiene que recibir un planchazo. Para final... Se pone cuando me lo dijiste y dije, ¿cuánto lo yo? Para finales de los años 70, el fenómeno de Telecatch original empezó a mostrar señales claras de agotamiento. La calvicie tiene sus ventajas. Me lees la mente, ¿verdad? El público ya no reaccionaba con la misma pasión, las tramas se repetían, los villanos eran los mismos de siempre, y Ted Boy Marino, aunque seguía siendo querido, ya no tenía la misma agilidad. Era como ver a Superman con ciática. Y además, en el contexto social, pues había cambiado. El país comenzaba a abrirse políticamente, la censura comenzaba a relajarse poco a poco, y con la llegada del color a la televisión, el público pedía cosas nuevas. Más fútbol, más telenovelas, más sensualidad, y menos hombres grandotes con nombres de espantapájaros. El Telecatch pasó de ser un fenómeno nacional a parecer lucha libre de Canal 5 a las 3 de la tarde de un martes. Ok. Te tiene pena. Los ratings bajaron, las cadenas comenzaron a Y cancelar. para comer, primo. Ni para comer, exactamente, ni para comer, güey, no. Pero date la fe. Los ratings. Me ver más bajo, pero vete la fe. Ya no existía la rosa, güey, entonces. No era necesaria la rosa. Hay una peruana que sí existe. No, aquí no vamos a hablar de perro. Los ratings bajaron, las cadenas comenzaron a cancelar las emisiones, los patrocinadores se fueron a donde estaba el nuevo boom, la música popular brasileña, el fútbol, los shows de variedades. Y como suele pasar en este negocio, los luchadores no tenían contrato fijo ni pensión. Algunos... Casual, ¿no? O sea, No qué pasa. raro, ¿no? Sí, completamente. Perdón por el minuto de silencio. Y como suele pasar en este negocio, los luchadores no tenían contrato fijo ni pensión. Algunos se retiraron en el olvido, otros intentaron seguir en circos, ferias o incluso se pasaron a las artes marciales reales. Pero muchos simplemente desaparecieron del escenario público. Algo así. Ted Boy Marino, el héroe nacional, intentó reinventarse como actor de comedia en algunos programas de televisión, con papeles autoparódicos, pero aunque conservaba el carisma, el país ya había cambiado. Y ya no era el mismo público que lo ovacionaba por vencer al ogro. Pero la nostalgia... Al track. Al Shrek. Sí, yo esperaba que alguien dijera el Shrek en algún momento, ¿eh? Pero la nostalgia es poderosa, mi chat. Y en los 80, una marca de ron brasileño llamada Montilla decidió invertir en revivir el fenómeno. Así nació el legendario, bizarro y algo tragicómico Telecatch, no Teletec. Telecatch Montilla. Este nuevo programa mezclaba repeticiones de peleas viejas con nuevas grabaciones hechas con presupuesto mínimo. Se grababan en estudios pequeños con luchadores semiprofesionales, pero manteniendo los nombres de los personajes clásicos. Era como el remake. Era como ver una versión pirata de uno mismo. El logo era setentero, el logo setentero, la música ochentera,
El formato viejísimo, pero funcionó al menos como producto de culto. Sí, ya te iba a decir, el Shrek es como del 2000, ¿no? Sí, es... Ay, sí, güey. Es como en el 2004, 2005, algo así. Era la lucha libre servida con nostalgia, ron y sabor a VHS. Muchos de los luchadores eran nuevos y se reciclaban los nombres como Fantomás, Verdugo o Caballero, aunque ya no eran los originales. Era como si el universo de Telecatch hubiera reencarnado, pero con otro presupuesto, como lo que hacía la AAA con sus personajes. No. De que es mi personaje y de que está chingando, señor. Bueno, voy a cambiar al amo de los 8 ángulos. Así. Ojalá un día lo tengamos aquí, señor. Lo curioso de Telecatch Montilla es que sí generó una nueva base de fans, El del Sextete, ¿verdad? aunque más pequeña. Era visto como una mezcla de cariño, risa y homenaje. Algunos lo grababan en VHS, lo veían con amigos mientras tomaban cerveza y lo consideraban parte de la cultura pop underground de Brasil. Claro, había tiempo que no había que trabajar o algo, papá, estoy en la escuela, grabame esta madre. Incluso algunos bares proyectaban los episodios, como quien ve partidos de fútbol, pero con codazos falsos y comentaristas diciendo cosas como: "Me deixa patar lateral, venga de a capoeira mais chabar, y con la aprobación de Monteya, el ron de los campeones". Es como cuando este güey dice... ¡Ah, tangareña, Carliteños! Así tal cual. Atangaminas. A mediados de los 90, ya ni la nostalgia pudo sostenerlo. La era digital comenzaba, las nuevas generaciones que querían ver Dragon Ball, MTV y la UFC. El Telecatch Montilla... Naruto. One Piece. También no llegaba para allá. El Telecatch Montilla dejó de emitirse. Después aquí. Es que ya llegaba un poquito más tarde. Si aquí llegaba bien tarde. Llegaron 3 años después aquí que Dragon Ball. Pero el primero fue Dragon Ball. No hubo uno más antes. Sailor Moon y esas madres. Bueno, Grano y medio. no sé si Candy o esas madres. Sí, o sea, por los... Astro Boy, ¡Ándale! Esa madre iba a decir... Gundam o Wing, el Messenger. Doraemon, güey. Sí. Hay cosas. Incluso antes de Dragon Ball... Ultraman. Incluso antes de Dragon Ball era el... Thundercats, carnal. Arale. Arale era parte de Takeya Toriyama, ¿no? Según yo. Arale todavía en Japón es considerado uno de los personajes más poderosos. De hecho, O sea, no tiene... Takeya Toriyama ha dicho que Arale le dan su madre a todos los de Dragon Ball, Sí, o sea, tiene un rango de aprendizaje a velocidad y Yo creo que si ver que- a ver a Arale apareció y dice: "Ya llegó la patrona, güey, déjame quito de aquí". ¡Ah, la madre! Tengo competencia. No hay competencia. Un hijo, güey, entre Sena Sama y Arale, güey. No, niña, güey. En el universo de la ley, el poder más verga es el del profesor, güey, de convertirse a guapo. Lo guapo, güey, sí, me monta que Por eso Naruto es el Jutsu sexy. Jujutsu sexy. Telecatch Montilla dejó de emitirse y con él se apagó la última cuerda del cuadrilátero televisado en Brasil. Pero si crees que este es el fin, te equivocas. Porque los héroes de Telecatch no murieron, se convirtieron en leyenda, en íconos, en figuras de culto. Algunos son recordados por familias, otros por fanáticos que siguen subiendo sus clips a YouTube. Gracias, por ustedes pude ver qué era ese pedo. Digitalizando los pocos cassettes que sobrevivieron al tiempo. Y bueno, te voy a hablar un poquito de legado que dejaron. Puede, ¿qué? En brasileño. Pero bueno. Puede que el Telecatch esté en su prime. Vean su felicidad en su rostro. ¡Véanlo! ¡Véanlo! A leer esto. Llegó a la televisión se venden las figuras de acción de Tep Boy Marino en supermercados. Pero su eco sigue beb. Les digo. Cámbiale porque igual. Sigue vivo en memes, documentales, VHS piratas, blogs nostálgicos y hasta en foros de Reddit. Gracias a esa gente de Reddit también aprendí bastante porque no encontré mucha información que digamos. Y ahí fue cuando empecé a ver así de que, no, ¿ustedes se acuerdan de esta madre? Y yo así, que no supe nunca de esto. Pues obviamente nunca llegaron para acá, güey. Nunca llegó para acá. Donde fanáticos lo recuerdan como lo que fue, un fenómeno nacional, un entretenimiento generacional y sobre todo una muestra de poder que tiene la lucha libre como espejo social. En los últimos años, varios documentales independientes han intentado rescatar este legado. Hay uno que se llama Telecatch o Espectáculo da Luta, documental universitario que recorre la historia del show con entrevistas de ex luchadores. Pues en español sería Telecatch, el espectáculo de lucha. Youtubers brasileños como El Meteoro Brasil o Canal C. ¿Canal Z? Así. Meteoro Brasil. Canal sí. Canal C. Ni siquiera sé si digas, o sea, no sé si es Z, güey. Vale, madre. Yo lo voy a decir en Brasil. Portugués.
han dedicado episodios enteros a la lucha del Telecatch, generando miles de visualizaciones. Y es que para muchos brasileños, qué diferencia de voz, ¿no? El Telecatch fue la introducción al mundo donde se podía pelear por justicia, por honor y por el aplauso del público, sin matar a nadie. Algo teatral, sí, pero no menos profundo. ¿Se fijaron que cuando hablan portugués no se traban? Si cambia de idioma, habla mejor, cabrón. Oye, eso es algo que no había notado, güey. Porque el acento brasileño va a estar recurrente en este lo tuyo. programa, güey. Para ligar próximamente ahí en Londres. No me sale, güey. Ya le dediqué mis 20, ya chingó a su madre. ¡Ya lo pasa! Perdón por gritar. Un saludo a tu compa de las hamburguesas, güey. ¡Ay, un saludo a Jimmy! ¿El qué dijiste? El Jimmy. No, dijiste algo antes. ¿Del qué? No dijiste... Ok, güey. Jimmy, ¿dirías que decir el de las hamburguesas? Ay, Se va este camarada. Jimmy. Y a su prima también un saludo. Los programas de comedia como Os Trepalois usaron personajes, no sé si lo dije bien al chile, güey. Usaron personajes inspirados en luchadores. Es que vaya a ser tan mejor que... ¿Cómo se dice esa madre, güey? Como estrapalarios, güey. Ajá, puede ser así, güey. Usaron personajes inspirados en luchadores. Telenovelas adoptaron el modelo de héroe contra villano como estructura de golpe, resistencia, victoria. Ok. Y los talk shows posteriormente empezaron a parodiar el formato del ring con sketch de peleas entre famosos. Todo con ese guiño al público que ya entendía que esto era show, pero un show con alma. Ahora bien, muchos de los que participaron en el Telecatch vivieron vidas humildes fuera del ring. No hubo pensiones, ni regalías, ni placas conmemorativas. Pero algunos siguen siendo recordados por fanáticos que se niegan a dejarlos en el olvido. Ted Boy Marino falleció en el 2012 a los 72 años. Hasta el final de sus días fue recordado por la gente en la calle. Decían que era el mejor luchador de Brasil. Que dio... Lo voy a volver a decir. Que lo digan brasileño. Que lo digan brasileño, güey. Ted Boy Marino falleció en el 2012 a los 72 años. Hasta el final de sus días fue reconocido por la gente en la calle. Decía que la mejor lucha que dio fue hacer soñar a la gente cada domingo. No te ríes, güey. Ay, güey. Algunos otros, como Aquiles o Cabeira, han sido rastreados por investigadores y estudiantes de la historia para darles su lugar en el archivo audiovisual del país. Porque un luchador puede caer, pero la memoria cuando se cuida no se rinde. Hoy puedes encontrar camisetas con el logo de Telecatch Montilla en tiendas retro, memes con frases de ese ogro, fanarts de Fantomás y algunas pequeñas y hasta una pequeña escena de lucha libre independiente brasileña que usa el nombre de Telecatch como homenaje. Ok. Es como si revivieran al médico asesino para hacer comerciales del Japón, güey. Simón. Así. Simón. Ahora bien, Es como revivir al show de Big Man para volver a estudiar a esta y generación. el show de Big Man. Estaría genial que regresara un programa de ese estilo. No, tuve un roomie que así fue a verlo en vivo un día. Pero Y qué chulada me contó, güey. O sea, Hay que hacer uno de esos. un show, algo así como... ¿Nunca llegaste a ver Ciencia Traviesa? Todo así, güey, pero. que ya pise a la morra del hijo de la rata. Sí, ya sabes. Yo fue es la rata, güey. Güey, imagínate a Yarpi el de colitas como el güey de León que está... Cucu. Ok. Es mame. Oh, no. El mundo de Big Man estaba bien chido, man. Y Pablo que sea el mundo de Big Man, güey. O sea, de esa misma época había un programa que de la misma cadena que era la magia del cine, güey. Y te mostraban cómo en ese entonces hacían los efectos especiales prácticos y todo el pedo, güey. Ahí salió en todo ese pedo. De ahí yo creo que empezaron de ahí mi pinche gusto por las pantallas. Sí, completamente. Toda mi vida quise una pantalla. Sí, eso ¿Qué? sí. Pero. Pues lo querías, güey. Sí. Decías que una pantalla, puedo hacer lo que sea, bro. Sí. Era esa madre y el que revelaba los secretos del mago, pero con muy bajo rating. Cuando recién empezaba no había un escenario grandote ni ¿Cómo se llamaba ese podcast? eran meramente muy chicos, muy pequeños los Sí. videos eran muy cortos para el programa.
El mago lo hizo de nuevo. Sí, y hasta después tuvo un rating, no recuerdo. De temporadas, pero según yo fueron varios magos, ¿no? A través de Sí, cambiaron. de la máscara. Hubo uno que se aventó como 6 temporadas, si no me equivoco. Igual y caemos de que las series de antes llevaban un chingo, pero nos hicieron creer la tele que tenían un chingo de episodios, güey. Como la serie de Mr. Beat, que supuestamente no hacen una temporada. Nada más son 10 episodios. Para mí yo vi 50 episodios, hijo de tu madre. El problema es que son como de hora y media. O a lo mejor eran Son segmentitos que no distintas, veíamos son los clips, distintas güey. escenas que vendían a lo mejor Siento yo que era por días independientes y la televisión los utilizaba de acuerdo a como quisiera para llenar espacios entre un comercial y otro. Sí, Sí, porque eran clips. pero eran clipsitos como de 15 minutos, pero en total creo que por episodio, no sé si son hora y media, si alguien me corrige, no No, más bien antes no podían más de una hora, era media hora nada más. Güey, ¿cuál es que ponte a pensar? Sí. ¿Qué tan icónico tiene que ser un personaje que haces, güey? 10 episodios nada más. Y toda la vida recordado como Mr. Bean, güey. Y que es parte de la realeza. Ah, es Sir, es Sir. Es Sir, exactamente. Es caballero. Ese vato. Ojalá un día yo sea caballero. Uy, imposible, no soy mexicano, pero. Ojalá. Si se te Lo olvidan, compro, di. si se te olvidan dos, tres Como los de los cosas, Oscars que compran ya el pinche premio. A Rick le dio un patrimonio. A Rick, el de. Ok. Y él se da cuenta que en ese espacio puedes comprar como un metro cuadrado, pero dentro de ese espacio ya eres Sir, güey. Oh, Ya ok. sabes. Interesante. Algo así está, No sé qué ventaja hay de ser caballero. pero se escucha. Pero escuché. Sir Víctor Natra. Puedes ir a las bodas de la realeza. No me interesa ir a las bodas de la realeza. Menos con lo que sabe. Como no una de Nocron por ahí. Una adenocromito, bros, no le sobra. Para verme más joven. Y de hecho, mi Joe, ese legado. Por eso me querías ver, pero no crece, güey. Ya lo intenté. Ok. Yo te voy a decir, pues a lo mejor sí. No, no, la no. madre, bro. No crece. Hay de gustos a gustos. Para el que se sepa el chiste. Es que da cosquillitas. Ahora, mira, vamos a seguirle. Yo me quedé pensando, ¿no? Después de ver todo esto de Telecatch, dije, ok, eso fue en aquella época. ¿Hay algo moderno? Y resulta que sí. Existe la Brazilian Wrestling Federation, la BWF, güey. Pinche madre. Y de hecho, mi Joe, ese legado tiene hoy un heredero directo. En el 2002, un hombre llamado Bob Jr., que creció pegado a la televisión viendo a Ted Boy Marino y al Ogro, fundó la Brazilian Wrestling Federation. Su misión era literalmente rescatar la lucha profesional de Brasil. La BWF se ve a sí misma como la continuadora espiritual de Telecatch. La lucha del bien contra el mal, los personajes carismáticos y el espectáculo para toda la familia. No me digas que sigue la momia y el... No, ya no, güey. La gran diferencia es que tomaron esa alma y la fusionaron con un estilo de lucha más atlético y contemporáneo. Son en muchos sentidos la antorcha que recogieron del suelo cuando Telecatch Montilla se apagó. Así como en México recordamos al santo como mito, en Estados Unidos a Hulk Hogan como símbolo de una era, en Brasil Telecatch representó algo muy profundo, la posibilidad de imaginar justicia incluso si era fingido. Y eso no es poca cosa. En tiempos de censura, de miedo y de represión, ellos gritaban, pateaban, caían y se levantaban. Y aunque el ring de Telecatch ya no existe físicamente, su espíritu sigue latiendo con el cuadrilátero de la BWF. Y en cada esquina donde alguien recuerda una pelea falsa, con emoción verdadera. Me puse a ver peleas de la BWF. Los comentaristas, güey. Los comentaristas son lo que le dan vida a ese pedo, güey. O sea, ¿Son los que le meten acción? ¿de dónde crees que saqué? Sí parecen predicador evangélico, güey. ¡Santo Dios! ¡Que salga! Así. Pues Pero, pero güey, exagerados, desavienta y... ¡Oh, se aventó un mortaleño! Entonces, bueno, son de los que le dan el alma. Sería como si fuera un comentarista mexicano, pero en su idioma. Es que lo están haciendo en vivo, güey. O sea, y los luchadores escuchan lo que están diciendo, güey. De repente se voltean y dicen, ¿cómo que? O sea, se enojan, pues, como... ¿Qué mamada están diciendo de mí, güey? O sea, sí, cachan. O sea, no somos Totalmente en vivo, aquí no hay mamadas. No son- Mamadas que me hacen que está aquí arriba. Dice todo el escenario, escucha todo. Es como aquí en México que escuchan los comentarios que están haciendo así tal cual. Así, y entonces sí, está ahí cagado, porque luego voltean y... ¿Qué dijiste de mí? ¡Párale, pinche negro! ¡Estás bien feo! Así le gritó la señora, ¿vieron? Él lo dijo.
Hay fenómenos que nacen por necesidad, otros por accidente. Y hay unos pocos que nacen de la mezcla perfecta entre tiempo, lugar y el hambre del pueblo para soñar. Telecatch fue todo eso. Fue el escape de una generación que vivía bajo represión. Fue la telenovela de golpes que todos sabían que era mentira, pero decidían creer de todos modos. Fue el lugar donde los buenos ganaban, los malos hacían trampa y el árbitro, por una vez en la vida, tenía la última palabra. Fue teatro con codazos, fue mito con estribillos, fue una lucha libre sin máscaras, pero con mucha cara. En una época donde no había streaming, ni spoilers, ni redes sociales, la gente se reunía frente a la televisión para ver a un rubio argentino. Perdón que me reía porque es que me acabo de acordar que viendo la WWF, vi como el Royal Rumble de esos güeyes. Jorge, No me acuerdo de muchos nombres, güey. Pero salió un güey que traía su campeonato, me imagino que era el chido de la empresa, no sé. Se llama Mahou. Así, Mahou, así. Pero lo representan así. Y a continuación, Mahou. Y yo dije, no mames, que el nombre no es Mahou, es Mahou. No sé por qué me da tanta risa, güey. Ajá, sí, güey. O sea, no era, ahí viene Mahou, ahí viene Mahou. Y me cagué tanto de risa. todo el mundo. Sí, güey, todo, no mames, el campeón. Yo dije, güey, qué cagada el pinche. No, y tiene como que un personaje como tribal de ahí, güey, no sé. Ahora bien, en una época donde no había streaming, ni spoilers, ni redes sociales, la gente se reunía frente a la televisión para ver a un rubio argentino llamado Ted Boy Marino defender la justicia a puño limpio, mientras el ogro tramaba su venganza y el público, tú, yo y todos, gritaba como si fuera el final del mundial. Y sí, puede que todo fuera actuación, pero dime tú, ¿que no lo es también la vida? Hoy el cuadrilátero ya no está. Las luces se apagaron, los aplausos se fueron diluyendo y el Ron Montilla ahora solo aparece en anuncios vintage de YouTube. Pero las historias que dejaron esa Joshua se quedaron para siempre. Porque mientras haya quien cuente estas historias, mientras haya quien se emocione con un combate de mentira, porque le recuerda a una emoción de verdad, el Telecatch nunca morirá. En algún punto de tu infancia o de tu mente fue real. Solo espera su próxima campaña. Y de esto va este programa, justamente. De encontrar estas historias que a lo mejor pues, no son conocidas tanto de esta parte o en algún lado. De esta vueltecita al mundo que estamos dando a través del Worst Thing. Y decir, güey, está cagadísimo que yo en mi mente era como de cada lucha en México, Japón, Estados Unidos, Europa y hasta ahí, ¿no? En todas partes hubo representantes de este arte, güey. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en este viaje al corazón nostálgico y brutalmente humano del espectáculo brasileño, que demostró que no necesita sangre real para crear pasión verdadera. Y aquí donde las máscaras cuentan historias y los machetazos dejan eco en la eternidad, nos despedimos por hoy. Y ya se lo saben, leyenda que se respeta, nunca se retira. Nos estamos viendo. A diseño me games. ¿Cómo te pareció, güey, la historia del Telecatch? Está interesante. O sea, lo que a mí me gustó, pues, es que tiene esos tintes, pues, que, o sea, es imposible hablar de Telecatch sin hablar de lo que estuvo ocurriendo en Brasil en ese entonces. Yo, personalmente, no sabía que Brasil tuvo una dictadura militar, güey. Yo pensé que eso era como en Chile, güey. Cuba y la madre, Sí, ¿no? O sí, sea, ajá. Otra una pregunta. ¿No sabes si alguna vez algún brasileño pisó escenarios negros? No investigué, eso no vas a investigar la historia 100% de estos güeyes. Pero yo me imagino que sí, ahorita, no sé si todavía está, pero según yo en NXT de la WWE había un brasileño, por ahí, uno brasileño, no estoy seguro, pero había un luchador ahí de Brasil representando básicamente. También he visto... sí, desconozco. Sí, digo que no, ahorita no no. me metí tanto a buscar otras cosas, como que me centré más como completamente en lo que fue O sea, esa cancha. en MMA hay otro tipo de peleas. Sí, no. Conozco. Sí, en Brasil, pero, en Brasil es más sonada la MMA y todo ese pedo que... pero así en Wrestling, no, personajes tal vez, pero no. Y pues ya me quedé pensando, o sea, habrá luchadores, o sea, de Chile pues ya ven los que está el Stephanie Baker, ahí brillando ahorita en la WWE, y hay una escena como chiquita creciendo ahorita en Chile, pero no sé, por ejemplo, si en Bolivia, güey, Argentina, Guatemala, Argentina, Perú, Venezuela, Sí. o sea. De Perú no vamos a hablar. Es que esos güeyes piensan que todo lo hicieron ellos, güey. Neta, o sea, es el mame de internet con Perú ahorita de que cualquier cosa chingona que dan, pero lo hizo, güey. ¿De qué no vamos a hablar de ustedes? Es aguacate. Es aguacate. No, creo que sí dicen aguacate. Es más como en... Palta es otro lado, perdón. Palta es en Chile, güey. Chile dice palta. ¿Cuál palta, cabrón? ¿Cuál pinche? Cuando Pedro Pascal dijo palta, dije, cabrón,
Es aguacate, güey. Me vale ver que sea de Chile, cabrón. Avocado from the net. Exactamente, avocados from Mexico, güey. Así de fácil. De todo el mundo se conoce eso, güey. Menos en México, que son aguacates, sí. Y tal. Ujú. Y hay esta competencia de aguacates de este tamaño. Yo ahí tengo un aguacatote en mi casa, un chingón, te voy a seguir dando, güey. Dice que ya, mi padre dice que ya está próximo a dejar de dar porque... Y hay veces que los fines de semana me aventaba unos aguacatones. Ah, ese güey. Ya vamos a la chingada, cara. Está, córtale ahí.